noches, Dios te bendiga. Seguimos con esta serie devocionales. Queremos compartir las enseñanzas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy me toca hablar acerca de Ananías y Zafira. Primero vamos a leer la porción, como lo hacemos siempre, y posteriormente la palabra o la explicación que el Señor nos entrega para poder vivir y que esta palabra sea eficaz y efectiva para nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 5, dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué te has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esta porción es bien interesante, una historia de muchísimo poder manifiesto, ¿no? Es increíble. Primeramente me llama la atención la revelación que tiene Pedro, ¿no? De que a pesar de que él no fue el notario que hizo la venta, tuvo esa revelación de entender lo que ellos hicieron, ¿sí? Y creo que es una revelación que da el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro dice: ¿acaso me pueden engañar a mí, pero al Espíritu Santo no? Y esto es muy interesante para cualquiera de nosotros en estos tiempos donde la iglesia apenas está empezando a congregarse en el servicio físico, público, en el local, en el templo que tenemos nosotros, en la iglesia. Y quizás mucha gente se sintió que estaba como libre, como haciendo cualquier situación. Es más, quizás algunas personas, algunos hermanos en medio de esta crisis han negado la fe, han tenido caídas, han caído en pecado. Pero muchos pensarán: bueno, mientras la iglesia no se entere, mientras el pastor no se entere, no hay problema. Sin embargo, esta historia nos muestra de que el Espíritu Santo revela, ¿sí? Y no revela para vergüenza. Esta historia pareciera que el Espíritu Santo revela para vergüenza de Ananías y Zafira. Realmente desconozco el propósito de que hayan muerto. Estuve leyendo algunos comentarios y hablan de que el Señor toma muy seriamente lo que tiene que ver con el pecado, ¿sí? Y yo sé que no por cada pecado que cometemos vamos a caer muertos, porque si no se extingue la humanidad, porque somos muy pecadores. Pero sí era como una forma de dar ejemplo, una forma de llamar la atención. Los que tienen varios hijos, yo tengo una solita, y cuando la regaño, le hablo, como dice acá en Ecuador, es a ella sola. Sin embargo, los padres que tienen varios hijos, no sé, por lo general usan una estrategia de rebaño. Ellos regañan a todos y el que se sienta aludido es el que recibe el regaño, ¿sí? Creo que Dios actuó como un padre de muchísimos hijos en esta historia y los regañó a todos, y pero tomando como ejemplo lo que estaba pasando, ¿no? Creo que esto sirvió de un ejemplo. Y dice la Biblia, dice la porción que leímos, de que esto trajo mayor temor en la iglesia. Pero no es un temor de miedo, sino era un temor reverencial.
Porque lo impresionante, como les decía al inicio, no es que hayan muerto, porque es que al final todos vamos a morir. Lo impresionante es que Pedro haya recibido la revelación de la mentira. Lo impresionante es que el Espíritu Santo haya primero tocado el corazón de esta gente para hacer esta obra y después que ellos mismos se hayan quedado con parte del dinero que ya habían dispuesto en su corazón entregar a la iglesia, entregar a los apóstoles. A pesar de esto, hubo mucho poder manifiesto y el hecho de que cayeran muertos, la gente dice, yo quiero ese Dios que me protege, yo quiero ese Dios que me guarda. Pareciera todo lo contrario, que muchos dirían, wow, yo no voy a seguir ese Dios tan malo que me puede matar. Sino la gente lo tomó bien, se sorprendió del poder de Dios y dice que aumentó el temor, pero el temor reverente hacia el Señor. Pero lo que más me parece que me llamativo y cuando reflexionaba con el Señor acerca de esto era lo que Pedro le dice a Ananías y a Zafira. Dice, esa casa era de ustedes. Y el dinero cuando la vendieron era de ustedes. ¿Por qué engañan al Espíritu Santo? Y eso, meditando con el Señor, justamente pensaba en que la generosidad, ¿sí? Aparentemente Ananías y Zafira eran muy generosos, unos esposos muy generosos, que iban a dar una propiedad para los apóstoles. Y quizás sería una propiedad costosa. No sabemos, no habla de monto. Pero aquí podemos aprender de que al Señor no le interesan las cantidades, sino le interesa el corazón. Y hoy lo que quiero hacer más hincapié de parte del Señor es decirte de que, y he hecho mucho hincapié en los últimos meses o en las últimas semanas que he estado trayendo los mensajes, es el asunto del corazón. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Engañar en su corazón al Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo se habrá molestado porque ellos se tomaron una parte del dinero? Lo que molestó fue el engaño, ¿sí? Entonces, mucha gente se ha tomado de esto para evitar ser generoso. Mucha gente dice, no, yo no voy a dar dinero a la iglesia porque la iglesia se lo roba, el pastor se lo queda. La gente me pregunta, al decir soy cristiano o al ver que soy cristiano, me dicen, ¿y tú diezmas? Sí. ¿Y no te importa que el pastor se robe el dinero? Al final, ese dinero yo lo doy para la obra del Señor, porque eso es parte del agradecimiento que yo tengo en mi corazón y lo comparto con el Señor, con su reino, de acuerdo a lo que escribe la palabra. Y es mi forma de agradecer al Señor. El pastor no sabe cuánto yo gano. El administrador no sabe cuánto yo gano. Yo puedo quitar un poco o puedo dar de más. Pero si lo hago, tiene que ser con una actitud de corazón. La generosidad, el donar, el ofrendar, el entregar de lo que Dios te ha dado como una forma de agradecimiento y de poder ayudar al resto de la iglesia, al resto de la sociedad. Entonces, la generosidad es un asunto del corazón. Y creo que Dios necesita que nosotros tomemos parte del ejemplo de Ananías y Zafira, que seamos generosos, que podamos compartir de lo que tenemos, compartir de la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué no debemos hacer? Hacerlo con un corazón sucio, con un corazón engañoso, con un corazón que busca agradar al pastor, al administrador, a la junta de la iglesia, que busca quizás entregarlo públicamente para vanagloriarse de eso. Pero, ojo, tampoco podemos excusarnos en esta situación para dejar de ser generosos. No podemos excusarnos en algunos hermanos, líderes de iglesias en todo el mundo, que han usado y han abusado la fe de la gente para beneficio propio y se han quedado con el dinero, con bienes de los hermanos. Entonces está un extremo de gente que ha abusado de la fe. Está otro extremo de que nosotros queremos todo retenerlo y todo tenerlo. Pero yo creo que el equilibrio es dar y dar con el corazón. El Señor
en toda la palabra, en todos los evangelios, por lo menos habla de que no importa la cantidad del monto, importa la actitud del corazón. Y si algo quiere Dios hablarnos con este pasaje, o por lo menos para este momento puntual, practiquemos la generosidad y hagámoslo de corazón. Porque así no vamos a engañar al Espíritu Santo y en vez de morir frente a todo, vamos a ver, es una grandísima bendición. Porque cuando diezmamos, cuando ofrendamos, la palabra dice que el Señor dice, pruébenme en esto, que si ustedes diezman y pruébenme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos sobre vosotros y echaré fuera al devorador. Y tú dirás, José, ¿qué tiene que ver esto con el diezmo? Es lo que Dios puso en mi corazón, hermano. Así que de parte de Dios te pido que practiques la generosidad, te pido que practiques el dar y que lo hagas con un corazón alegre, porque el Señor ama al dador alegre, y que no nos engañes a nosotros, no nos vas a engañar. Puedes engañarnos a nosotros, pero al Señor y al Espíritu Santo nunca. Así que Dios te bendiga y esperemos que esa generosidad, que abras las manos, porque cuando empiezas a dar, seguramente Dios te va a dar Dios te va a retribuir. Dios te bendiga. Eres tú mi escudo.